Bueno, muchas gracias. Aprovecho para saludar a todos, sobre todo los legisladores que vinieron de toda la región. Agradecerle a Ángeles y a Barbechando la posibilidad de hablar acá en nombre o en representación del Espacio Legislativo Agro, y a Tilio Benedetti, por supuesto, que colaboró muchísimo para que este evento y este lugar que nosotros tanto queremos y valoramos, que es la Cámara de Diputados de la Nación y en el que estamos hace tantos años, bueno, pueda ser la sede de este evento tan importante. Respecto de que el agro es un sector estratégico, yo puedo decirles, no les voy a decir nada que ustedes no sepan, o no les voy a aportar nada nuevo. Sí, un poco contarles la experiencia argentina y por qué creemos que el Congreso es estratégico para que el agro tenga reglas claras. La previsibilidad y la estabilidad no han sido la regla justamente en los últimos años, no quiero ponerle una fecha, pero el sector, por distintas razones, ha estado fragmentado en su representación, distintas entidades, miles de productores, y sin una posibilidad hasta hace bastante poco tiempo de articular políticas públicas en un lugar como este. Un lugar como este, en general, le da previsibilidad, estabilidad y alguna perdurabilidad en el tiempo a cualquier política que se establezca. Por supuesto, pueden ser reversibles, pero la reversibilidad de las leyes, como ustedes saben, es mucho más difícil que la reversibilidad que pueda tener un decreto o cualquier norma emitida por la autoridad política de turno, que en nuestras democracias suele cambiar, afortunadamente, con el tiempo. Así que la previsibilidad que el Congreso le quiere dar a ciertas políticas es nuestro objetivo principal del espacio legislativo, ¿no? Y ahí, voy a ver si me funciona esto, que nunca sé usar, vamos a tratar de contarles cuáles son nuestros objetivos, cómo pasar de esto a esto. Alguien me corrigió hace un rato, que le mostré la presentación, y me dice, esas dos hormigas no se están peleando, en realidad están transmitiendo conocimiento, pero las otras, como vemos, están trabajando en conjunto. Un positivista, pero no lo sé, tal vez sabe, lo vamos a traer. Pero bueno, nuestro objetivo principal es eso, cómo pasar de la fragmentación que les decía del sector a que esa fragmentación, que lo estamos viendo porque en las primeras interacciones que hemos tenido con Barbechando y con las entidades, muchas veces, por lo menos mi devolución, pero sé que era la de muchos colegas, era ustedes pónganse de acuerdo y véngannos a decir qué necesitan, porque muchas veces el sector no tiene una posición unificada en cuál es la política pública que necesita. Entonces, eso yo creo que se consolidó. Cada vez que nos vienen a hablar al espacio legislativo, el sector viene con una posición unificada, con algún matiz que tendrá que resolver el Congreso o el Poder Ejecutivo, pero creo que esa necesidad técnica que teníamos ya está bastante resuelta. Y la representación política para que la labor sea coordinada en el Congreso empieza a suceder. Y podemos marcar, seguramente, no me quiero exceder en el tiempo, algunos de los pequeños o grandes hitos que fuimos teniendo en este espacio legislativo agro. Ya me pasé, a ver. Uniendo visiones. Lo que les decía, la agrobioindustria, a través de todas estas entidades, dialoga con el Congreso de manera unificada. Esto es un avance que no teníamos hace poco tiempo. Y el espacio legislativo agro existe. Ahí ustedes ven varios bloques políticos que representan a legisladores de 18 provincias y les diría de casi todos los bloques políticos. Aclaro, en este momento el Congreso argentino está en su periodo de mayor fragmentación. Hay alrededor de 25 bloques políticos en este momento en la Cámara de Diputados y este espacio político agrolegislativo tiene una gran representatividad, lo que le hace tener un grado de incidencia muy relevante en cualquier cosa que se discuta en la Cámara de Diputados. Entonces, técnica o base técnica consolidada, representación política consolidada. Ahí yo quiero pasar a una particularidad de la Argentina, que es el grado de asistencia a los distintos sectores de la economía. ¿Y por qué
pasamos a esto? Primero porque este análisis lo hace una oficina de presupuesto del Congreso de la Nación. La tasa de asistencia efectiva es un método para cuantificar el valor de las distintas intervenciones estatales, tanto en política fiscal, gasto tributario, distinto tipo de exenciones o distinto tipo de impuestos, o de política comercial, aranceles, otras medidas paralancelarias. En nuestro país, hace poco tiempo que se empezó a medir esta tasa, afortunadamente logramos que ese análisis ya lo haga 2 años seguidos la Oficina de Presupuesto del Congreso, que es una oficina independiente que tiene pocos años de creación, y logramos además que ese trabajo haya un compromiso de la oficina para realizarlo todos los años. Ustedes ahí pueden ver 40 y pico de sectores de la economía asistidos, en algunos sectores muy por encima del valor que agregan. Hay uno que está asistido 191.5%, que es electrónica que se produce en la Argentina, vamos a decirlo muy entre comillas, y van a haber solo 3 sectores desasistidos. Uno es alimentos y bebidas, el otro es agricultura, ganadería y caza, y el tercero es extracción de carbón, gas y petróleo. Todos se explican por las retenciones. Ahora, la Argentina es uno de los pocos países que tiene retenciones a productos que no son, digamos, del tipo del carbón, el gas y el petróleo, de este tipo de industria, sino que los tiene en alimentos y en agricultura y en ganadería. Esta particularidad, después por ahí nos vamos a volver a detener, sobre todo como consejo, hace más de 20 años que están en nuestro país, y yo les diría, nunca las pongan a los amigos que están acá de otros países, porque después es muy difícil salir, porque todo el resto de los otros sectores de la economía inciden, hacen lobby, gestionan sus intereses para que los beneficios que tienen, ahí ustedes van a ver beneficios fiscales desde mi punto de vista escandalosos y beneficios comerciales que tienen su origen en impuestos, es decir, en aranceles que pone este Congreso, que tenemos que revertir, también muy elevados, muy injustificados, y bueno, hacen el lobby para que no perder esos beneficios. Y la contracara de no perder esos beneficios es no quitarle los impuestos que están de más a algunos sectores de la economía, como les referí. La agenda del grupo legislativo. La agenda es ambiciosa, pero creo que es muy abordable. Tenemos una agenda principal que en realidad repercute o es la contracara o la experiencia del sector en los últimos 30 años. La no intervención de mercados. Parece mentira, pero en la Argentina hubieron muchísimas oportunidades en que los mercados se han intervenido. Estos ustedes se pueden imaginar el tipo de consecuencias que tienen para la confiabilidad de un país que eventualmente retira una exportación o incide en cualquier producto que se vende al exterior. En ese sentido me parece bastante obvio que tenemos que tener una ley que le prohíba al Poder Ejecutivo intervenir mercados y que solo en relación a una emergencia justificada, dictada por el Congreso como una medida absolutamente excepcional, se podría hacer algún tipo de intervención. Pero como una excepción total, como una excepción, ya les diría, de un país en estado de guerra, no de un país en situación de normalidad. Otro punto de la agenda son, obviamente, los derechos de exportación, porque son muy elevados y bueno, no los tiene ningún país de la región. Todos saben los daños que producen esos derechos de exportación y el objetivo mínimo de este espacio legislativo creo que es que esa tablita que estaba en la presentación anterior se ponga en cero. Acá nadie está pidiendo una exención impositiva, un subsidio, un gasto tributario adicional, sino básicamente que la incidencia de las retenciones y de otros impuestos de nuestro país federal no incidan de esa manera en la que veíamos antes. Propiedad intelectual. Necesitamos en nuestro país por lo menos actualizar la ley de propiedad intelectual, ya sea la de patentes como la de semillas. No están protegidos quienes innovan en la Argentina y la innovación necesita de la protección porque acá cualquier persona que tiene un invento merece la mínima rentabilidad, no solo por una cuestión de retribución del capital intelectual que invierte y de lo
y del capital monetario que invierte para obtenerlo, sino porque va a ser pagado en otra parte. Entonces, nosotros tenemos que poder evitar que lo paguen otros y perder innovación que va a rendir en nuestro rendimiento, valga la redundancia, de cualquier producción agrícola o animal. Una ley de seguros, nosotros tenemos, no tenemos una ley de seguros que le dé garantías tanto al Estado de saber cuánto va a recaudar en una campaña agrícola como al productor. Y ahí sí algún grado de asistencia o de compromiso del Estado debe estar consolidado en una ley que permita a cualquier productor obtener un seguro. Y una buena ley de prácticas agrícolas. La verdad que la poca legislación que hay es muy antigua y ha proliferado legislación tanto a nivel estadual, es decir, a nivel provincial de nuestro país, como a nivel municipal, con criterios muy distintos y algunos muy contra la producción. Nuestra Constitución permite tener leyes de presupuestos mínimos en materia ambiental y agarrándonos de esos presupuestos mínimos, en realidad podemos poner reglas estables e indicativas, pero que le indiquen también eventualmente a los jueces si hay que litigar porque un municipio se excede, lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer en materia ambiental. Siempre protegiendo, pero compatibilizando con la producción. Y después hay 3 puntos, o 2, los podemos ver, biocombustibles. Bueno, una ley que ha tenido sus modificaciones, pero tiene una buena trayectoria en el sentido de que hace tiempo que se fomentan, hay bastante discusión de las típicas que pueden tener ustedes en sus países, y es algo que tenemos que abordar, no lo veo tan difícil. Y ahí van a haber 2 siglas, RIDA y RIMI, que son distintos programas de incentivo a la producción agropecuaria. Herramientas financieras, herramientas, en fin, tributarias que permitan capitalizar, mejor dicho, amortizar rápidamente algún bien, en fin, nada del otro mundo, ningún subsidio en particular, pero sí herramientas financieras muy necesarias. Así que esa es la agenda que nosotros podemos o que estamos tratando de llevar al Congreso. Les digo 2 hitos puntuales en 2 momentos distintos. 2021, y me dicen si me estoy excediendo en el tiempo. 2021, el gobierno de turno intentó prolongar la facultad de tener retenciones y moverlas dentro de ciertas alícuotas en un presupuesto para el ejercicio siguiente y para el otro ejercicio, y los diputados que teníamos o que formábamos parte de este espacio hicimos que se caiga ese artículo de la ley de presupuesto del Congreso. Y más cerca en el tiempo, también en una de las leyes más importantes del 2023, se quería hacer algo parecido con algunas retenciones que no estaban establecidas, subirlas, y también eso salió de la propuesta del oficialismo. Creo que son puntos relevantes. Bueno, tenemos una agenda, Atilio lo sabe mejor que yo, muy ambiciosa en esa materia en el próximo tiempo. Las conclusiones son muy obvias, las fui diciendo a lo largo de esta presentación. El Congreso puede asegurar la estabilidad y la previsibilidad de las políticas públicas agropecuarias porque son mucho más difíciles de revertir. Tenemos un espacio legislativo consolidado, tenemos desafíos grandes pero alcanzables, y en momento de establecer reglas permanentes para que el agro sea uno de los sectores que despegue la economía argentina. Hay una discusión sobre cuáles van a ser los sectores después del programa de estabilización que hagan despegar la economía argentina. No son más de 5 o 6. Muchos los debaten cuáles van a incidir más o menos. Nadie debate que va a ser el agro. Y lo que yo creo que tenemos que lograr que nadie debata es que es el Congreso el que le tiene que poner las reglas para que, insisto, sean permanentes y perduren. Muchas gracias. No voy a ser muy original, creo que tengo el sesgo de hablar desde este país, desde la Argentina. Creo que los congresos tienen que volver a las bases. Los congresos fueron creados justamente para garantizar la propiedad y para garantizar la libertad. Es decir, para que el reino decida qué es delito y para que el reino decida a quién se le cobra impuestos. Así que haría este trabajo que les mostraba
compartiría para que lo puedan hacer todos los parlamentos del mundo, saber en qué está gastando plata cada uno de los estados, a qué sectores de la economía está beneficiando, porque además tiene un correlato con la guerra comercial, que es a quién le ponemos aranceles. O sea, volver a la facultad tributaria. Los colonos ingleses en Estados Unidos en el 1700 decían no taxation without representation. O sea, no hay impuestos y no hay representación. Para eso fuimos creados los parlamentos. Así que revisaría eso porque acá nuestro presidente, no soy de su partido, aclaro, dice que no hay plata. Bueno, yo creo que la discusión de que no hay plata y a quién hay que financiar se va a dar en todos los países y como parlamentarios tenemos que volver a asumir ese error, revisar toda la carga impositiva que tienen todos los sectores y garantizarnos de que este sector la revierta o tenga la justa. Muchísimas gracias, Juan.